Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos, pues para que de esa forma se encuentre muy bien. En esta oportunidad quiero sugerirles la forma en que nosotros podríamos realizar el rescate de un ventilador de 3 velocidades, el cual más o menos unos 2 años estuvo guardado. Se le conectó a la corriente, pero no respondió. Entonces, mediante un procedimiento ahí sencillo y un poquito de paciencia, pues podríamos rescatarlo, y es lo que vamos a hacer. Cuando el motor no reacciona de ninguna manera, puede ser por diferentes razones. Una, que el cable de alimentación esté dañado o que no haya corriente allá en el tomacorriente. Entonces, una de las primeras cosas que debemos verificar. También puede ser que se haya dañado acá el selector de velocidades y no esté permitiendo el paso de corriente hacia el motor. Igualmente podría ser que se haya dañado un cable desde el selector de velocidades hacia el motor y no le esté llegando corriente al motor. Vean, ya llevo 4 posibles causas que dan este mismito problema. Cualquiera de ellas puede estar ocasionando el fallo, no sabemos cuál. Entonces vamos a ver un paso a paso de cómo ir verificando una por una. Finalmente acá pues en el bobinado podría ser que el motor esté dañadas las bobinas o que se haya dañado el fusible de protección térmica. Vean cuántas posibles causas pueden dar este mismo problema. Entonces, para comenzar, desconectamos el cable de corriente y quitamos los tornillos que sujetan la tapa. Seguidamente pues podemos quitar las aspas. Y acá podemos ver el motor, el capacitor, y al selector de velocidades le llega el cable de alimentación del ventilador. Por acá abajo se puede ver, llega el selector de velocidades y el selector de velocidades pasa por diferentes cables al motor. Entonces vamos a ver la primera prueba que podemos hacer. Ya sabemos que hay corriente en el toma corriente, entonces vamos a ver cómo comprobar si está llegando corriente desde el cable hasta el selector de velocidades. Vamos entonces a sacar el selector de velocidades para hacer esa comprobación. Bien, aquí tenemos nuestro selector. En este tipo de ventiladores pequeños de 3 velocidades, el cable de alimentación, sus 2 conductores, vienen a salir aquí. ¿Ven? Una de estas vías va directamente al motor, fíjense. ¿Ven? Acá por medio de este cable pasa directamente a un cable gris y se incorpora ese cable gris acá. Ven, ahí está, se incorpora al motor. En cambio, el otro conductor del cable de alimentación, fíjense, ingresa al selector de velocidades. Ven, y de aquí del selector de velocidades salen 3 cables, estos 3, azul, blanco y rojo, que van al motor. Son las 3 velocidades. Entonces, nosotros tenemos que verificar primero, cuando lo conectemos ahí al toma, a ver si en este otro lado el cable de alimentación están llegando los 120 voltios. Eso lo podemos hacer mediante el uso de un multímetro o mediante un sencillo probador casero, que es un bombillo, ¿ven? Con sus 2 cablecitos. ¿Ven? Salen 2 cablecitos del bombillo. Estos 2 cablecitos vienen a parar acá. Vamos a hacerlo primero con el multímetro y después con el bombillo. Entonces programamos nuestro multímetro para medir voltaje alterno y conectamos a el toma corriente. Entonces, una de las puntas de prueba del multímetro la llevamos acá a uno de los conductores del cable de alimentación, en este caso el que va al motor. Nos aseguramos de que haga muy buen contacto. Y la otra punta de prueba la vamos a hacer contactar con el otro conductor del cable de alimentación, que es el que llega a el selector de velocidades. Vamos a ver entonces qué sucede. El multímetro dice que nos está dando 117 volts. Eso quiere decir que está llegando voltaje desde el toma corriente acá al cable de alimentación. Si quisiéramos hacerlo con nuestro probador casero, el bombillo, entonces en ese caso desconectamos el cable de corriente primero y quitamos el aislante que tenía acá el cable. Okay, se lo quitamos y dejamos el conductor descubierto y tomamos una de las pinzas de nuestro probador, cualquiera de las 2, y se la ponemos allá al punto donde quitamos el aislante. Y ahora sí, conectamos nuevamente el cable, pero tengamos mucho cuidado porque no podemos tocar esta parte metálica porque puede darnos una descarga. Entonces conectamos nuevamente nuestro cable de alimentación y ahora que ya está conectado, con mucho cuidado, hacemos contactar la otra punta de prueba. Fíjense que está aislada, solamente está descubierto allá el metal, eso no lo voy a tocar. Vamos a ver entonces, hacemos contacto con la otra punta del cable de alimentación y vean lo que pasa. ¿Ven? Se enciende el bombillito, desconectamos la corriente. Esto nos indica a nosotros que si se enciende el bombillito es que está llegando corriente desde el toma de corriente a través del cable y llega bien hasta aquí. Entonces vamos a averiguar entonces si la corriente está pasando desde el selector de velocidades hacia las 3 velocidades. Lo vamos a hacer con el multímetro primero. Para hacer esa prueba del paso de voltaje a través del selector de velocidades, las salidas están marcadas con L, que es donde iría la línea o el cable de alimentación. 1, que es la primera velocidad, 2, que es la segunda velocidad y 3, que es la tercera velocidad. Yo les voy a desconectar solo las velocidades, el cable de alimentación no.
ahora para probar si pasa la corriente a través del selector de velocidad con el multímetro. Tomo una de las puntas de prueba y la conecto en uno de los conductores del cable de alimentación, que es este que va al cable gris, ¿verdad? Ahí está puesta ya. Y con la otra punta de prueba yo voy a ir introduciendo acá cada vez que voy seleccionando una de las velocidades. Ahí está apagado. Ahora sí conectamos la corriente, no toquemos los puntos donde está descubierto el conductor para que no nos dé una descarga. Vamos a ver, entonces ahí como está apagado, no debe haber voltaje en ninguna de las tres velocidades. Cuando yo ponga la primera velocidad, tienen que haber 120 o 117 voltios en la primera velocidad. Vamos a ver, ponemos la primera, ahí. Aquí tiene que haber voltaje, 119 voltios. En la segunda y tercera no habría, obviamente. ¿Ven? No pasa nada. Vamos a ver a la segunda. Ahí lo hemos puesto ya en segunda. Entonces vamos a ver en segunda velocidad si están pasando los 118, 119 voltios. Vamos a ver en tercera qué pasa. Y ahí está en tercera, entonces, lo cual significa que nos está pasando voltaje del cable de alimentación a través del selector hacia el motor, pero de aquí para allá no hay respuesta. Si quisiéramos hacerlo con el bombillo, vamos a ver cómo. Quitamos primeramente la corriente, desconectamos el cable y ponemos una de las puntas de prueba del bombillo acá, en uno de los conductores que viene del cable, y el otro ya sabemos que va al selector de velocidades. Acá en este caso yo le pondría un alambrito a la pinza. Ahora sí, le pongo corriente y ya no puedo tocar nada metálico porque nos puede dar un corrientazo. Lo habíamos dejado en tercera, ¿verdad? Entonces vamos a ver si está pasando corriente en tercera. Ahí está, en tercera velocidad. En segunda no. Y en primera tampoco, porque hay que ir seleccionando la velocidad. Entonces lo pasamos a segunda. Ahí está en segunda. Y probamos nuevamente. Y ahí está pasando corriente a segunda. Lo pasamos a primera. Y probamos en primera. Y ahí está pasando corriente en primera. Ese es el modo de probarlo con el bombillo. Cortamos la corriente otra vez para poder tocar acá. Esta prueba que hemos hecho hasta este momento nos demuestra que está llegando corriente desde el toma corriente a través del cable a este extremo del cable de alimentación y al selector de velocidades. Vamos a ver qué está pasando entonces desde el selector de velocidades a través de estos cables al motor. ¿Por qué no le están permitiendo el paso de corriente si ya la corriente la tenemos aquí? Acá lo que vamos a hacer entonces es simplemente prueba de continuidad. Vamos a quitar este cable para separarlo del cable de alimentación y nos quedamos solamente con las tres velocidades y el neutro del motor. Entonces vamos a ver, vamos a probar continuidad entre este cable y estos otros tres. Tiene que darnos un valor de resistencia si fuera con el multímetro, o pues un destello de luz si fuera con el bombillo. Lo que vamos a medir acá es la continuidad o bien la resistencia entre las bobinas. La forma más certera de hacer esto es con el multímetro. El bombillo simplemente nos daría una idea, pero no un valor de resistencia. Ok, entonces vamos a ver, tomamos con el multímetro este cable y vamos a medir continuidad con respecto a los otros tres. Programamos nuestro multímetro para medir ohmios o resistencia. Tomamos una de las puntas de prueba y se la ponemos al cable gris. Lo dejamos ahí. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, con respecto al cable rojo, que se acuerdan que es la primera velocidad. Vamos a ver qué valor de resistencia nos da. 19 mega ohmios. Aquí debería darnos un valor en ohmios, cuando mucho de 250 300 ohmios, pero nos está dando 23 mega ohmios. 23 mega ohmios es un valor que no es aceptable en este tipo de bobinas, demasiado. Casi que sería bobina abierta, ¿verdad? Bobina rota. Vamos a ver con respecto a la segunda velocidad, lo mismo, nos está dando 29, que nos indica que hay bobina rota, abierta, no está pasando señal. Ahí tenemos 24, 29 mega ohmios, es demasiado. O sea, entre este cable y estos tres, la resistencia es tan alta que nos hace llegar a la conclusión de que una de estas bobinas puede estar abierta, la primera, segunda o tercera velocidad, o bien la bobina de trabajo. Vamos a ver entonces entre estas tres, a ver qué valores de resistencia nos da. Entonces tomamos la punta de prueba, la ponemos en cualquiera de ellas, en la primera, segunda o tercera, y vamos a medirla con respecto a las otras. Ok, vamos a ver. Ven, nos está dando 24 ohmios. Está bien, 24 ohmios. Entre rojo y blanco y entre rojo y azul nos está dando 36 ohmios. Significa que entre estos tres cables hay buena comunicación. En donde está roto es en esta. Vamos a ver si lo hacemos con el bombillo. Para hacer la prueba con el bombillo voy a hacer una adaptación, un cable de alimentación
conectado a 110 voltios para hacer esta prueba, ¿verdad? Viene siendo lo mismo que una lamparita serie. Si ustedes quieren ver detalles de cómo hacerse una lamparita serie, ya sea con este bombillo o con otro bombillo de 120 voltios o de 220, según el voltaje de que dispongan ustedes, entonces yo en la descripción del video les dejo un enlace de cómo hacerse un probador de estos para la prueba que vamos a hacer a continuación. Cuando tengamos listo el probador, entonces vamos a tomar una de las puntas de prueba de ese probador o de la lámpara serie que nos construyamos y vamos a probar la continuidad entre los tres cables de las tres velocidades. Ahora sí conectamos el cable de corriente y no toquemos nada, solo las partes aisladas para no llevarnos una descarga. Vamos a ver entonces con respecto al cable azul. Vean, con respecto al azul está bien. Entre el rojo y el azul hay paso de corriente. Entre el rojo y el blanco también hay paso de corriente. Igualmente, si lo ponemos entre blanco y azul va a haber paso de corriente, pues lo que estamos haciendo ahí es probando uno contra los otros. Ahora bien, vamos a probar entonces el gris con respecto a los otros tres. Lo correcto aquí sería que nos dé un destello de luz el bombillo, destello bajo más o menos, pero sí un destello. El problema es que no nos diera el destello. Vamos a ver qué pasa. Con respecto al azul, vean, no hay nada. Con respecto al blanco tampoco, y con respecto al rojo tampoco. Lo mismo nos dijo el multímetro, es una resistencia tan alta que no permite el paso de corriente para que encienda el bombillo, tampoco va a encender el ventilador obviamente. Entonces eso nos demuestra a nosotros que hay un problema entre este cable y estos otros tres acá internamente en el motor, y eso podría ser el fusible térmico o la unión de este cable con su respectiva bobina o la bobina. Cualquiera de estas tres posibilidades puede estar afectando acá adentro. Desconecto la corriente y desconecto el probador. Ya sé entonces que el problema está acá. ¿Ven? Ahora bien, aquí ya hay una situación que debemos considerar. El motor trae remaches. Si estamos en disposición de abrir el remache, abrir el motor, revisar si es el fusible térmico o si es que hay un cable suelto aquí adentro, está bien, perfecto, podríamos restaurarlo. Otra forma es cogiendo un motor que esté en buen estado y colocándoselo al ventilador. Es otra posibilidad, la que ustedes consideren que les convenga. Pero yo voy a abrir el motor, le voy a quitar los remaches para ver si es posible restaurar el fusible térmico acá adentro, ¿ok? Únicamente quito el motor de su base, le quito los remaches y lo abro. Para cortar los remaches, pues yo lo que hago es esto. Cojo una broca que el diámetro sea pues un poco mayor que la base del remache y ven, ahí desapareció la base del remache. Ahora la empujo con algo hacia el otro lado. Aquí el remache para afuera, ¿eh? Aquí ya salió. ¿Ven? Ya salió ese remache y así hacemos con todos los demás. Asegurémonos de dejar una señal en la posición en que van las piezas para asegurarme de que en esta posición queden cuando los vaya a armar. Okay. Quito una pieza primero. Ahí vino el rotor también. Quito el estator. Donde va el bobinado. Ya vimos que las bobinas de las tres velocidades están bien, pero ellas pierden comunicación con el cable gris, que es el que corresponde a una de las líneas de alimentación del cable de corriente. Entonces, entre este grupo de aislantes que vemos aquí, que es donde llegan los cables, ¿ven? Está este elemento de color negro que vemos ahí, que es el fusible de protección térmica, que es el principal sospechoso de estar causando esta avería. Vamos a ver, entonces vamos a sacarlo. Cortamos el cincho con muchísimo cuidado, no cortar ninguna otra cosa más que el cincho. Vamos a cortar este otro hilo también. Y ahora que hemos cortado los hilos, con mucho cuidado y con mucha paciencia vamos a ir removiendo estos aislantes, ¿ven? Sin forzar nada, hay que tener mucho cuidado, no golpear el bobinado de cobre, no obligar nada así por la fuerza, todo con paciencia y cuidado. Es un proceso muy delicado, porque si nos descuidamos y dañamos algo, entonces sí echaríamos a perder un motor que fácilmente podemos rescatar si fuera solamente el fusible térmico el que está dañado. Entonces, bien, acá tenemos los dos terminales del fusible térmico, ¿ven? Este de acá y este otro de este lado. Vamos a sacarlo todo mejor. Fíjense que viene adherido a el bobinado. El propósito es de que al estar apoyado al bobinado pues haya la mayor transferencia de calor posible para que el fusible térmico pueda detectar el calor en caso de un recalentamiento y proteger al bobinado. Hay una punta de cable gris allá en el que se conectaba con el cable de alimentación. Este mismo cable gris, ahí está, lo ven, y entra al fusible térmico. Llega el fusible térmico sale a un cable de color negro que va al capacitor. Lo voy a cortar de por aquí afuera del motor para unirlo después sin problema. Como este cable negro va al fusible de protección térmica y el otro punta del
fusible de protección térmica es el cable gris, entonces yo tengo aquí las dos puntas ya, ¿sí? Entonces yo puedo probar la continuidad del fusible acá entre estos dos cables. Voy a quitarle el aislante a esta punta. Programo el multímetro para medir ohmios y pongo una de las puntas de prueba del multímetro acá. Puede ser en el de color negro. Y la otra punta de prueba del multímetro la hago contactar con el cable gris, que es el otro extremo del fusible. Y vean lo que pasa. Me está dando 7.9 megaohmios. Fíjense que cuando hablamos de megaohmios estamos hablando de resistencia muy alta, ¿sí? Ahí lo dice el multímetro. 9 megaohmios, incluso va subiendo 10 megaohmios, o sea, 10 megaohmios es muchísimo para un fusible. El fusible debería dar 0 ohmios, no tiene por qué dar ni siquiera un ohmio, ¿ok? Entonces el fusible está dañado, hay que reemplazarlo, pero pues en ocasiones es un poco difícil conseguir el fusible de protección térmica y hay quienes prefieren puentearlo. Si prefieren hacerlo, tengamos en cuenta que cuando eliminamos un fusible de protección térmica, cuando lo puenteamos, el fusible de protección térmica queda eliminado, pero el motor va a quedar trabajando, va a quedar funcionando sin problema, excepto que si se llega a recalentar, entonces como ya no hay fusible de protección térmica, el bobinado se puede terminar de dañar. Bajo ese claro entendido, si ustedes prefieren hacerlo, yo les dejo en la descripción un enlace cómo eliminar el fusible de protección térmica. También hay un enlace en la descripción donde les sugiero un paso a paso de cómo hacer el reemplazo del fusible de protección térmica y poner uno nuevo en buenas condiciones para restaurar el motor. Mucho mejor si conseguimos el fusible de las características del original y restaurar el motor con un fusible nuevo. Entonces este es un fusible, les comento, de 145 grados centígrados a 2 amperios y de 250 voltios. Esas son las características de este fusible de protección térmica. Yo voy a cambiar el fusible y armamos el ventilador. Bien, acá le hemos instalado entonces un fusible de reemplazo que está en buenas condiciones. Entonces vamos a mostrarles cuál debería ser la respuesta del multímetro cuando hacemos la medición entre los terminales del fusible de protección térmica. Y como pueden ver ustedes, nos está dando 0,5 ohmios. En realidad puede ser menos, pero nunca ni siquiera llegar a un ohmio, ¿verdad? Entonces, para la instalación del fusible de reemplazo es necesario realizar procedimientos de soldadura con estaño, ¿verdad? Estos son temas que llevan un poquito ahí de tiempo. Entonces, para no hacerles más largo el video, yo por eso prefiero compartirles videos aparte donde ustedes pueden ver con lujo de detalles todo el proceso, ¿verdad? Entonces les dejo dos enlaces, uno para cuando es la bobina de cobre y el otro para cuando es bobina de aluminio. Bien, aquí hemos armado el motorcito y voy a ponerle tornillos de este tipo. Son tornillos de 1,25 pulgadas de longitud por 1/8 de pulgada de diámetro. Fíjense acá, para evitar que el motor se nos vaya a pegar por problemas en los tornillos, porque si socamos un tornillo más que los otros, entonces se va a inclinar hacia un lado del rotor y se va a trabar. Entonces cuando pongamos los tornillos lo vamos a llevar a un punto en donde el tope, cuando llegó a su tope, ahí lo dejo, ahí topó. Y lo mismo hago con los cuatro, ¿sí? Lo llevo al tope y listo. Cuando ya están todos topados, ¿verdad? Pruebo el eje, fíjense, queda girando con normalidad. Ahora, como ya están todos al tope, entonces lo que voy a hacer es darle 1/4 de vuelta a cada uno. Vamos a ver. Ahí tiene 1/4 de vuelta. Nos vamos al de la esquina opuesta, fíjense. Y hacemos lo mismo. Le damos 1/4 de vuelta también. Bien. Y probamos. Fíjense, el rotor sigue girando. Se trabó un poquito. Le damos un par de golpecitos, ahí se destraba. Y hacemos lo mismo por acá. Con los otros dos tornillos. Le damos 1/4 de vuelta a este. Nos vamos al de la esquina opuesta y le hacemos lo mismo. Y de esa forma quedan, digamos que todos los tornillos ajustados de la misma manera y el rotor queda girando con toda normalidad. Ven, aquí yo puedo incluso hacer una prueba de funcionamiento. Le voy a poner un conductor de cable de alimentación al cable gris y el otro terminal de cable de alimentación se lo pongo a cualquiera de las 3 velocidades. Con mucho cuidado porque si tocamos conductores descubiertos nos puede dar una descarga. Entonces vamos a probar en primera velocidad. Ahí tenemos girando el motor, vean. Vamos a probarlo en segunda. Ahí está girando también. Y en tercera. Ok. Ahí está girando sin ningún problema. Tenemos nuestro multímetro programado para medir ohmios o resistencia. Y una de las puntas de prueba en el cable gris. Y vamos a probarlo entonces contra el cable blanco, por ejemplo. Y ahí tenemos, dice que son 169 ohmios. Ahora sí son ohmios, vean. Vean, ya no son mega ohmios como antes. Ahora son 159 ohmios. Y vamos a ver con el cable azul. Nos está dando 181 ohmios. Y con el cable rojo nos está dando 145 ohmios. Ok, ahora sí hemos restaurado la resistencia a un valor válido
que antes era de mega ohmios, ahora pues está dentro del rango de ohmios, que son los rangos típicos o normales de este tipo de motor. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es armar todo el ventilador en el proceso contrario al desarmado. Y acá tenemos nuestro ventilador ya finalmente restaurado. Acá lo que pues hemos querido compartirles gustosamente es el procedimiento a seguir, paso por paso, detalle a detalle, de qué puntos ir probando en un ventilador. Cualquier ventilador de 3 velocidades, puede ser así de piso, puede ser de pedestal, puede ser de pared, puede ser de mesa, como sea. Si es de 3 velocidades, pues entonces este es el procedimiento a seguir. Básicamente el circuito eléctrico a seguir es el mismo, los puntos a probar son los mismos para localizar la causa. Prefiero yo hacerle un procedimiento, una guía, para que pueda usted proceder, obviamente con las medidas de seguridad del caso, hasta encontrar la causa del problema y tomar en el momento una decisión, si cambia el ventilador, cambia el motor o restaura el que tiene en mano. Les decía que este ventilador estuvo casi 2 años guardado y pues la propietaria lo sacó, lo necesita y nos solicitó que intentáramos restaurarlo, y es que está restaurado, ¿ok? Para usarlo un tiempito más. Muchas veces nosotros nos encontramos con un ventilador en estas condiciones, lo que hacemos es botarlo y realmente pues no amerita. Es un aparato, depende de la ubicación geográfica en donde vivas, puede ser que haga mucho calor o no, entonces vas a necesitar un ventilador. Por muy sencillo y económico que sea, lo vas a necesitar. Entonces pues una guía, si fuera el caso, para su restauración. Acá vamos a probarlo, entonces vamos a probarlo en primera velocidad. En estos ventiladores la primera velocidad es la más rápida. Bien, entonces vamos a ver en primera. Ahí lo tenemos. Segunda, más lento. Tercera, la más baja. Ok, entonces ahí está, listo, ya funcionando. Listo para refrescarnos un poco. Amigos, yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, y que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien y pues que igualmente nuestros canales se fortalezcan, para nosotros tener entonces la posibilidad de seguir creando más contenido para compartirlo gustosamente con ustedes, con el propósito de que eso represente para ustedes alguna ayuda en algún momento. Lo hacemos con mucho gusto y les agradecemos muchísimo nos den la oportunidad de colaborarles en eso. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.